La única persona que tuvo fe en Lionel fue mi abuela. Puso todas las fichas en él. Y después en cada partido era la única que se ponía acá sobre el alambrado y gritaba y decía, pedían que se la den al Leo. Dénsela a Lionel y le gritaba a los chicos. Era fanático. El día que mi mamá falleció, bueno, de más está decirle que fue algo muy triste y yo lo vi a Lionel ese día muy triste, llorar arriba del cajón y creo que eso lo marcó para toda la vida, a pesar de su poca edad, fue muy duro para él. Los nietos lo lloraron, los tocó profundamente a todos. Porque era una persona especial, era muy buena, una persona agradable, no hacía problema por nada, todo estaba bien. Vamos allá y ella venía, no tenía problema. Donde íbamos nosotros ella venía y nunca puso obstáculos, no era una persona difícil de manejar, al contrario, por el contrario. Una persona dócil y bueno, y el fanatismo por los nietos que tenía era impresionante. Tal es así, cuando los sábados a la tarde que sabía que había jornada de fútbol, la primera que se vestía, que se arreglaba era ella para venir a verlo, ¿te acordás? Y la última que terminaban de arreglarse, porque ya estábamos todos como para salir y Celia, y ella todavía estaba arreglándose. Era coqueta. ¡Demuestre, Leo! ¡Demuestre! Kitty, Bailino va a tener que firmar todo el partido. ¡Corre para la rata! ¡Ahí, Gonzalo! ¡Vas ahora! ¡Tío, que gol, ¡Es muy pesada! ¡Ay, es más chiquitita! ¡Vamos, Leo! Bueno, Lionel fue bautizado ahí, mi hermana se casó ahí, es más, ella le hacía muchas promesas a la Virgen de los Milagros que está ahí, bueno, siempre la concedió en todo lo que le pidió y siempre le prometió que sus hijos iban a ser bautizados ahí, el día del bautismo de él, que fue muy chiquito porque tenía meses, pero a pesar del poco tiempo de vida que tenía, era como que se daba cuenta que, no sé, que fue bendecido y sí, fue así, es verdad. Este sería otro barrio, ¿no? Por acá no transitamos mucho. Esto es una zona sur, digamos, de Rosario. La Virgencita que mi hermana y nosotros somos tan devotos de ella, es de los milagros. O sea, mi hermana todo lo que siempre le ha pedido, siempre se lo ha concedido. Entonces, es muy devota de ella.
Muy linda. No dejaron entrar con cámara. Eso es lo que no sé. Esta iglesia no nos pertenece a nosotros, porque cada iglesia tiene su zona, tiene su iglesia. Pero mi hermana era tan devota de la Virgen, tan devota de ella, que siempre le prometió, siempre. Bueno, se casó y de ahí bendeció a sus hijos y siempre le prometió que iban a tomar la comunión acá y iban a ser bautizados acá. Yo lo que recuerdo de Leonel, era más chiquitito. Sí, yo le contaba, el burrumino era todo chiquitito. Los chicos estaban parados ahí, cada padre estaba con su niño, ¿no? El niño delante, con su flor, porque se hace así aquí, y el padre detrás. Y Leonel creo que era el más chiquitito, así era, una cosita así. Era muy chiquito. Más chiquitito. Y claro, los otros eran muy grandes, que le llevaban 2 cabezas. Eso lo recuerdo patente. Yo te quería contar acá, Leonel, cuando hizo la comunión, o sea, acá no sé si está cerrado, parece que está cerrado, sí, está cerrado. Acá salís a un patio y él jugaba, hacía los partidos ahí, o sea, cuando hacía el curso para tomar la comunión, su primera comunión, ingresaban ahí, hay un patio grande que él hacía los partidos ahí. Y él enseguida armaba partidos, enseguida. No tenía pelota y hacían un bollito de papel y armaba partido. Él siempre, no sé, nació con la pelota. No con el pan abajo del brazo, con la pelota abajo del brazo. Sí. Porque siempre fue Leonel así, siempre. Acá a la vuelta había un video antes. El video de chiquito. Ahí jugamos el video una vez, era Navidad. Y había un flipper. Y le empezamos a pegar y marcaba crédito. Nos quedamos, no sé, hasta las 8 de la mañana me parece jugando a los flippers. Después fuimos, lo despertamos, seguimos jugando. ¿Y dónde sacabais la plata? De los golpes. De los golpes le pegamos, marcaban los créditos y jugábamos todo el día. Sí, pero era cualquiera ese video. Después había uno acá a la vuelta de Luigi, hace mucho. Un video también, que ahí también nos juntábamos. ¡Luigi! ¿Luigi Franco? Bueno, porque yo les quiero presentar a estos señores, son de España. Él es Luigi, Giorgio y Franco.